D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Porque la información no tiene límites, es veraz y oportuna. Domingo 7 Noticias a la vanguardia de la información. Investigación, análisis, opinión con Nidia Hernández. Domingo 7 Noticias presenta Cucaramácara. Cucaramácara. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Domingo 7 presenta Cucaramácara. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto y estamos en Estudio D7 y es un placer para mí darle la más cordial de las bienvenidas esta tarde. Soy Nidia Hernández y les saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo desde un lugar de Tehuacán, desde el Villa Blanca. Aquí nos encontramos y a través de Domingo 7 de Aral Noticias y de Tehuacán Sin Fronteras. Bueno, vamos con este programa especial y saludo a mi compañera Claudia González. Hola Klaus, ¿cómo te va? Detrás de cámaras, y por supuesto que ya tenemos a nuestro invitado semanal. Usted sabe muy bien que ha dado unas cátedras de política a través de la experiencia, a través del conocimiento y a través de la vivencia, puesto que desde pañales ha visto la política. Y bueno, ¿quién mejor que Jesús Hernández Barbosa para hablar de política y cosas peores? Hola Jesús, ¿cómo Nidia, estás? buenas tardes. Claudia, buenas tardes. Un gustazo estar en este programa donde se respira la libertad de expresión. La verdad es que es muy padre tener la posibilidad de expresarnos siempre, tanto de lo que sentimos, como de lo que conocemos, como de lo que vemos, de lo que vivimos, ¿no? Y es bien interesante hablar de todo esto porque al final es lo que vive la ciudadanía, es lo que hemos padecido, es lo que vamos viviendo día a día. ¿Y por qué no hablar de todo eso? Así es que a mí me encanta hablar de política, a ti también. ¿Y qué te parece si empezamos? Hemos hablado de políticos, de personalidades de Tehuacán, de la región, a nivel nacional. Y bueno, ¿por qué no hablar también pues de todo lo que hay en Tehuacán, de todo cómo fue creciendo, cómo nació Tehuacán? Porque muchas veces todos llegamos y ya había luz, todos llegamos, yo llegué y ya había carreteras, ya había calles, ya había de todo. Por ejemplo, ¿no? Habla cómo trabajaba, cómo trabajaba aquellos políticos. Luego se da cuenta de cómo trabajan, ¿no? Yo creo que ya lo conocemos, pero es importante saber el de dónde vienen. ¿Te parece? Me parece bien, Lidia. Muchas gracias. Mira, la época revolucionaria en Tehuacán fue muy interesante. Fue una transición donde existía el pacifismo, donde existía la fuerza bruta. Estoy hablando de los años 40, la época revolucionaria en Tehuacán, donde el político más fuerte o el que sobresalía es el que traía una pistola 45 y 5 cargadores. Ese era el político que sobresalía en Tehuacán. Todo ello contribuyó
a que se violaran muchas garantías individuales, de que hubiera muchos abusos del poder, como sigue habiéndolos actualmente, pero era otro también, otra situación diferente. Hoy vemos que las situaciones han cambiado, pero también hay regresiones. En la época revolucionaria, como te decía, no había promoción de obra pública. Tehuacán tenía 2 escuelas. Tehuacán tenía 5 calles pavimentadas. Estoy hablando de la época de Maximino Ávila Camacho, que fue el que pavimentó, siendo gobernador, la avenida Reforma. Todo ello bajo una situación adversa. Ese era el Tehuacán. Después vinieron políticos que querían sobresalir en la vida pública de Tehuacán. Y fue cuando hubo un cambio diametralmente opuesto, donde se logró el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza, donde se logró la Escuela Manuel Ávila Camacho, donde se logró la Escuela José Ortiz de Domínguez. Eran los años 50, donde era gobernador Rafael Ávila Camacho. Cuando vino aquí, mi señor padre le invitó para que viniera en su campaña política a Tehuacán. Y Rafael Ávila Camacho le dijo a mi papá: yo no voy a Tehuacán porque son una bola de ingratos, porque le quitaron el nombre de mi hermano Maximino Ávila Camacho y porque no hemos encontrado ese calor que requerían los políticos para que vinieran a Tehuacán. Y en su campaña política se vino aquí y se le comprometió a Maximino, a Rafael. Importantes obras. Te voy a resaltar una de las obras por la cual mi padre llegó a ser diputado local. Compró 5 carretillas con 5 palas y empezó la carretera Tehuacán-Teotitlán a la altura de la José Ortiz de Domínguez, de la Avenida Independencia. Así se empezó la carretera, y cuando pasaban había un cordón donde se les pedía una pequeña colaboración para que pudieran transitar hacia Jalpan, que era el camino de terracería, y se burlaban y decían: cuando lleguen a Jalpan me avisan, a ver si en unos 30 o 50 años se llega. No contaban con que la política tomaría un nuevo giro, y se le habló al gobernador, al candidato primero, Rafael Ávila Camacho, y después al gobernador, siendo ya en funciones, para que se hiciera la carretera, y fue cuando trajo la maquinaria y se empezó la carretera Tehuacán-Teotitlán, y se culminó en el año de 1962, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos, que inauguró también la José Ortiz de Domínguez. Ahí están las placas. Y es así. Una nueva directriz en la política de Tehuacán. Y yo veo con preocupación cómo en esa época se logró, sin tanto dinero, sin tanto miles de millones de pesos como el actual ayuntamiento de Tehuacán, se lograron varias escuelas, se lograron carreteras intermunicipales que llegaba a San Gabriel Chilac, otra que transitaba hasta Jalpan, San Sebastián Sinacatepec, Calipan, Coscatlán, Teotitlán, y vimos cómo se transformó el quehacer y la vida de esos municipios. Hoy no se ve ninguna obra importante y trascendente para la vida pública de Tehuacán y su región. Los diputados están en el vedetismo político, tomándose selfies, yendo al Congreso, no haciendo absolutamente nada. No hay ninguna obra que trascienda, obras cosméticas, obras incipientes, ¿verdad? Es más, yo te decía hace unos momentos que cada vez nos admiramos porque nos tocan peores autoridades.
Hace 4 años, todavía con Tepole, siendo un ayuntamiento que dejó mucho que desear, se hicieron calles y se pavimentaron calles. Hoy no hay nada. Cada vez vamos de mal en peor. Lo único que conocemos son cifras millonarias, como los 1,200 millones de pesos tan llevados y traídos en Tehuacán, que no sabemos dónde están. No hay obras trascendentes. Y antes los políticos, para poder sobresalir, entregaban cuerpo y alma para poder hacer obras. La electrificación de Ajalpan, la electrificación de Sinacatepec, la electrificación de San Gabriel Chilac. ¿Sabes cuánto costó la electrificación de Ajalpan? ¿Cuánto? 3,500 pesos a la comisión del Papaloapan, y fue así como se daban aportaciones muy modestas, mínimas, claro, mínimas, para poder lograr la electrificación de Ajalpan, de esos municipios. Pero había hambre de ser en los políticos. Hoy hay hambre para ser mediocres, para no hacer absolutamente nada, para tomarse las fotos, para decir que se están haciendo tantas, se van a traer obras, te vuelvo a decir, cosméticas, y que se lleva tales apoyos de despensas a los municipios, tales situaciones que no contribuyen absolutamente nada al desarrollo. Cuando se logró la escuela Eufrosina Camacho de Ávila de Ajalpan, no me dejarán mentir los que peinan canas en Ajalpan, ese era un panteón y se borró el panteón para que se construyera la escuela primaria de Ajalpan, Puebla. Todo eso era con el esfuerzo y despertar el ímpetu de toda la gente, ¿no? El ímpetu de la gente. La necesidad. La es necesidad, orilla, ¿no? pero sobre todo la motivación de hacer obras trascendentes, de trascender, ¿sí? Hoy no hay absolutamente nada. Cuando llegaron los primeros postes de la electrificación de los municipios que acabo de mencionar, llegaron a San Francisco Altepeji, ahí tengo las fotografías y tengo los documentos, donde llegaron por primera vez los postes de madera para la electrificación, y decían las gentes, ya le están haciendo los retoñitos a los postes que eran los apartarrayos, sí. y la gente vivía con los quinqués. Hoy vemos que no hay lugar donde no llegue la energía eléctrica, pero esas obras no llegaron solitas, no llegaron con patitas, ¿sí? Hubo gente que se preocupó por hacerlo. Ahora no hay gente que se preocupe por absolutamente nada cuando tienen un cargo público. Lo único que les conviene y lo único que hacen es robarse el dinero, ratearse el dinero, pero no tienen ningún deseo de servir al pueblo de Tehuacán, a la ciudadanía de Tehuacán, perdón, ni a la ciudadanía de Ajalpan, ni a ningún lado de Zacatepec, de la Sierra Negra. Lo mismo sucedió con la Sierra Negra. Coyomeapan, Xochitlán, San Juan Cuautla no tenían electrificación, no tenían camino. Exponías tu vida en la subida de pala y se lograron las carreteras de esos importantes municipios, las electrificaciones, y fueron logros importantísimos que cambiaron la vida de los municipios. Aquí en Tehuacán, como te quiero decir, y merece mención aparte, cómo llegó el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Uy, sí, a ver, cuéntanos cómo. El Instituto Tecnológico de Tehuacán, en la época de 1970, era una aspiración que tenía mi señor padre para traer el Instituto Tecnológico a Tehuacán. Y se requería de la aprobación del presidente de la República. En esa época, uno de sus enemigos de mi señor padre, Luis Echeverría Álvarez. Y Luis Echeverría Álvarez, a pesar de la animadversión que sentía con mi padre, le otorgó la oportunidad, porque Rafael Moreno Valle Agüelo quería llevársela a Tecamachalco, y el Instituto Tecnológico de Tehuacán se vino a Tehuacán, pero se requería de un predio, se requería de un
lugar donde un terreno establecerse, donde claro. hacer. Y en esa época había un hombre con visión empresarial que empezaba y que llegó a trascender en la vida económica del país, que se llamó Ceferino Romero Sánchez. Y con mi señor padre se consiguieron las hectáreas para la edificación del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Por eso es en esa zona. Por claro. eso está en esa zona. Ujú. Pero también la habilidad de Ceferino Romero Sánchez, porque todos sabíamos que en esa época tener más de 100 hectáreas era susceptible de afectación agraria. Oh, sí. Claro. ¿Sí? Entonces Ceferino Romero Sánchez dio esos terrenos al gobierno federal para que se edificara el Instituto Tecnológico de Tehuacán y se le tomó como un visionario junto con mi padre para haber logrado ese importante centros de estudio. Esa eran los diputados, eso eran los presidentes exacto. municipales de Tehuacán. Ceferino Romero Sánchez era presidente, fue presidente municipal de Tehuacán, pero se le debió importantes obras que después seguiré mencionando una por una. Aquí viene lo importante. La labor de los presidentes, la labor de los diputados, la labor de los senadores, la labor de diputados locales o federales, ¿no? Gestionar, pedir, ver, tener visión. ¿Qué es lo que hace falta? Ah, ¿sabes qué? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Gestionar para que se realicen obras. Hoy en día no vemos ni obras, ni escuelas, ni institutos, universidades, nada gestionado por diputados o senadores. O sea, en realidad, acá Tehuacán no sé si ha sido abandonado tanto que sus diputados han sido más que grises, no han tenido buena visión, no han tenido ese gusto, ese amor por Tehuacán y la región, como para decir, ¿sabes qué? Hay que edificar, hay que construir, ¿no crees? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los políticos de los que estamos hablando y los actuales? Que antes, pues hasta con poco dinero hacían muchas cosas. Sin dinero. O sin dinero. Sin dinero. Había que ir a tocar puertas a los secretarios de Educación Pública, al presidente de la República, al gobernador, para que vinieran esas obras y llegaban. Y con dietas, los diputados, cuando salían como diputados, salían con una mano adelante y otra atrás, porque no tenían absolutamente los recursos que hoy tienen los actuales diputados federales y locales. Y hoy da vergüenza ver que los diputados no hacen absolutamente nada. Ni van a gestionar obras a Puebla, ni van a gestionar obras a México, ni nada de nada. Esa vocación de servicio, ese coraje por traer obras a Tehuacán se acabó. Tehuacán vive un letargo en obras públicas. No hay absolutamente nada. Y cuando llega aquí el gobernador del estado, como el actual, que tiene deseos de trabajar por Tehuacán, ¿qué horas son las que usted diga, señor gobernador? Y no hay absolutamente ningún deseo por trascender, por hacer, por cambiar. No le dicen la realidad. No le dicen la realidad de cómo están las situaciones. No lo obedecen. La seguridad pública es un desastre en todo el país, pero sobre todo en Tehuacán. ¿Y qué hacen los actuales diputados? Absolutamente nada. Yo quiero ver cuándo hacen un consejo de seguridad, que venga el fiscal o la fiscal aquí a Tehuacán y enfrente los problemas. Les da miedo, les da temor, les da vergüenza, ¿sí? Y salen como diputados sin pena ni gloria. Absolutamente nada vemos de obras trascendentes para Tehuacán. El problema de la basura no lo va a resolver el ayuntamiento de Tehuacán. Eso es una falacia, eso es una mentira, ya lo hemos dicho insistentemente. El problema de la basura de Tehuacán se va a resolver con la aportación de la federación, del estado y del municipio, los tres órdenes de gobierno, ¿sí? Pero aquí estamos esperando que nuestras autoridades vayan y le digan al gobernador, les da miedo plantearle un problema a Tehuacán. Deben reunir a todos los sectores productivos de Tehuacán y pedirle al gobernador del estado,
mandar cartas a la presidenta de la República para que se solucione el problema de la basura. Sí, pero la indolencia es muy grande. La falta de interés de parte de las autoridades es manifiesta una y otra vez. Están pidiendo que transcurran los 3 años para irse y nada más preguntan unos a otros. Trampolín, ¿ahora dónde, no? ¿Ahora dónde me voy y cuánto me llevo? Sí, eso es lo que les interesa, no hay absolutamente nada. En esa época el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza les dijo el gobernador que iba a poner la aportación para que se edificara, pero que necesitaba 2 cosas. El terreno, que lo otorgó Gabriel Domínguez y Domínguez, que fue expresidente de Tehuacán, y la otra, que parte del material debía ponerlo la ciudadanía de Tehuacán, y muchos de Tehuacán fueron a comprar ladrillos a Jalpan para que se edificara el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza. Y lo mismo sucedió con la Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Y lo mismo sucedió con muchas escuelas de Tehuacán, pero había esa decisión de hacer las cosas. Ahora no hacen absolutamente nada. Hay una visión torpe y equivocada, ciega, de no colaborar con nada para que Tehuacán trascienda. Tehuacán vive un atraso de más de 40 años. Fácil, fácil. Sí, 40 años. Vete a ver a Orizaba nada más, a unos cuantos kilómetros, sobre el río del Río Blanco, cómo está, cómo hay teleféricos, cómo hay calles, cómo hay museos, cómo hay zoológicos, cómo hay pavimentaciones. Nos da pena decir que venimos de Tehuacán, estando tan cerca de Orizaba, que es una ciudad que ha evolucionado, y Tehuacán sigue en el más profundo de los atrasos. Eso debería de arderles la cara de vergüenza a las autoridades actuales, que no hacen absolutamente nada más que decir que están haciendo una remodelación del parque, que están haciendo esto, que están haciendo obras mínimas que no trascienden ni cambian sustancialmente la imagen de Tehuacán. Con aquellos años en donde había manantiales, en donde había hoteles enormes, no había entradas a Tehuacán y se hicieron. Hoy todo lo que se ha hecho no se le ha dado mantenimiento en muchos años, pero sobre todo nos han tenido, ¿qué será? Las ganas, la visión o qué, de transformar a Tehuacán, ya sea en una ciudad industrial, en una ciudad muy comercial o simplemente también en su infraestructura. Claro. No tenemos un segundo nivel. Imagínate, en Tehuacán nada más existía la entrada por Peñafiel. Era la única entrada. Y también mi señor padre, aunque les cueste trabajo reconocerlo, habló con el presidente de la República para que se destinara con el gobierno del estado una partida presupuestal y se hiciera la calzada Adolfo López Mateos. Y quien donó parte de esos terrenos fue la familia Salazar, que actualmente muchos de sus descendientes viven. Y gracias a esa familia y gracias a la determinación del diputado Amador Hernández, se hizo la calzada Adolfo López Mateos. Yo me pregunto cuántas calzadas se han hecho en la actualidad. No, pues no, ya todas están, ¿no? Cuando yo llegué ya estaban, ¿no? Sí, no hay nada, no hay nada, ¿sí? Entonces, esa es la política del servicio, no la política de servirse, no la política de la rateada. Todo eso debe de acabarse, debe de sepultarse aquí en Tehuacán si queremos transformar esta ciudad. Es una ciudad importantísima, la segunda en población y actividad económica del estado, pero una de las más atrasadas del país, ya no digamos del estado. Vete a Zacatlán, vete a Huauchinango, vete a Atlisco, ¿sí? Vaya, me voy a Jalpan y está mejor. Y vas a ver
la transformación de lo que deben ser los municipios. Y viene el gobernador y no son capaces las autoridades de decirle, señor, Ayúdenme. ¿qué obras vamos a hacer por Tehuacán? ¿Qué obras vamos a hacer por Tehuacán? ¿Qué vamos a hacer por Tehuacán? Obras que realmente tengan vergüenza y no el vedetismo político donde salen muchos funcionarios tomándose los selfies, las fotos, con las representaciones de los municipios y decir, señor, aquí estamos. Eso no es ser político, eso es ser un político miserable que no hace absolutamente nada por Tehuacán. Pero ya se están apuntando para las próximas diputaciones y para ser presidentes municipales de Tehuacán. ¿Qué no les da vergüenza? ¿Qué no sienten vergüenza querer ser autoridad de Tehuacán cuando en lo poco se ve lo mucho? No han hecho absolutamente por promover obras importantes para Tehuacán. Eso es lo que quería mencionar en este renglón. Fíjate que tenemos mensajes. A ver, los leo con muchísimo gusto. Red Albert Palacios, ¿cómo estás, amigo? Te mando muchísimos saludos. Saludos, Domingo 7, éxito. Miguel Ángel Ramírez Lagos, gracias, te mandamos muchos saludos. Ángel Vape, saludos. Dice Miguel Ángel Ramírez Lagos, saludos, equipo de Domingo 7, un abrazo a Jesús Hernández. Y Luis Galicia Castillo, saludos también para ti. Y dice Emanuel Melchor Geminiano, saludos a ustedes y a don Jesús. También te manda saludos. Antonio García Montes. Muchas gracias por sus saludos. Dice, saludos, Nidia, Claudia y Jesús, grato programa. Dice Antonio García Montes, toda la razón, tienes toda la razón en tus palabras. David Amado Sánchez, muchísimas felicidades por abordar temas de interés. Saludos al abogado de abogados Jesús Hernández Barbosa. Te mando saludos. Red Albert, saludos. Gracias. Samuel Bravo, buenas tardes, amigas, saludándote desde Guajuapan de León, Oaxaca. Gracias, Samuel, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo. Martín Florian, cierto, y metiendo a carretillas por todas las calles, más de 500 que le pagan al primo del presidente, dice. Red Albert Palacios Manrique, saludos. Y bueno, pues a toda la gente que nos está mandando saludos, ya saben que les leemos todos los mensajes, así es que hagamos más grande esta comunidad y vamos a leerlos, vamos leyéndonos conforme vayan llegando los mensajes. Es bien importante, el señalar y remarcar la diferencia con los diputados locales. En específico, yo sigo trabada porque es la hora en la que no los he vuelto a ver desde campaña. A las dos diputadas que están, a la diputada federal tampoco. Y así como esto, podemos hacer una lista enorme de funcionarios que se rentan, se prestan, son contratados y no tienen la capacidad en el servicio, no tienen el amor por el servicio, no tienen ganas de trabajar y nada más hacen quedar mal tanto al gobernador como a presidentes, a curules, a todo el mundo, porque no tienen ganas, Jesús. ¿Qué es lo que, o qué características deberían tener las personas que quieren ser? Porque hoy en día es bien fácil que cualquier hijo de vecina ya quiera ser. Está bien, no hay problema, pero para eso se tiene que estudiar, se tiene que preparar, se tiene que capacitar, se deben tener ciertas características. Y hoy en día ya nada más porque, me hice viral, ¿por qué? Pues porque hice una hamburguesa rica, ¿no? Ay, es que me hice viral, no, ¿por qué? No, pues es que ya vendo hot dogs. Está bien, qué bueno, me da muchísimo gusto, pero eso no significa que tengan los conocimientos necesarios, la preparación requerida para poder llevar las riendas de una administración. El tener la capacidad de rodearte de personas que te saquen del hoyo, no que te creen problemas. Porque si yo contrato a alguien, es para que me solucione. Si yo te voy a solucionar, ¿para qué te contrato? Tú sabes que por muy amigo que seas mío, con permiso, pero aquí se tiene que solucionar, se tiene que trabajar y se tiene que hacer. ¿Qué características, Jesús, son las que requieren hoy en día? ¿Cómo puede estar esta mezcolanza, diría yo, entre, pues ya soy viral y por eso ya puedo ser candidato, ¿no? No, mira, te decía la vez pasada que los partidos a ultranza ya desaparecieron.
como tales. Los partidos emergen como entes públicos que son y sacan a candidatos totalmente en la oscuridad. Gran parte de ese problema lo tienen los partidos políticos. Ojo, Morena, en Tehuacán, porque dicen, salga quien salga, va a ganar. Y todos sabemos por qué se ganó por Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección. ¿Sí? Porque fue un líder que transformó las aspiraciones del pueblo de México. Pero las cosas cambian y evolucionan. Y los partidos políticos actualmente, sobre todo Morena, debe de dejar de abanderar a políticos nefastos, a políticos rateros, a políticos que no hacen absolutamente nada, y lo digo por Tehuacán y su región. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de los partidos políticos, porque dicen, salga quien salga, va a ganar, pues meten al peor ratero, meten al peor sinvergüenza, meten al flojo, al corrupto, y de todas maneras va a ser autoridad. Ya debe de acabarse y debemos nosotros como ciudadanos revestirnos de carácter, revestirnos de una situación que trascienda y cambie las estructuras políticas de la región y cuestionar a los candidatos desde un principio, decirles a qué aspiran, qué es lo que quieren, y no nada más aprobar por aprobar o que salga porque salga un candidato. Y ahorita cuestionar. Desde ahorita hay que cuestionarlos. Pedir rendición de cuentas, ¿no? Sí, a ver, actualmente, anteriormente existía la alternancia del poder entre PRI y PAN. Si hacía bien el PRI, ganaba, si hacía mal el PAN, perdía, y viceversa. Actualmente no pasa absolutamente nada. Simplemente sigue el dejar hacer, dejar pasar, y siguen metiendo la peor gente a los cargos de elección popular. Y lo peor de todo, Nidia, es que muchas veces nosotros con nuestro voto lo sancionamos. Por eso va a ser muy importante que en el 2027 nos revistamos de carácter para que votemos por quien realmente garantice un cambio sustancial a la vida pública de Tehuacán y su región. De lo contrario, van a seguir emergiendo la basura, la cloaca política que no representa absolutamente nada, sino 3 años más de atraso, 3 años más de atraso, y nunca vemos el final del túnel. Ya es hora de que Tehuacán despierte, ya es hora de que los municipios despierten y adquieran una nueva manera de ver las cosas. Dice José Luna, ¿y qué propone don Jesús? Porque la senadora, no es senadora, es diputada federal, ya dio su informe y no vi nada de obras para la región. Primero Tehuacán, saludos, el licenciado Jesús Hernández, te mando saludos. A ver, hablamos de rendición de cuentas, de que exijamos cuentas, de que exijamos resultados, pero muchas veces la gente tiene miedo de perder sus apoyos y por eso siguen votando por el partido en el poder, ¿no? Pues sí, pero no por esos apoyos que tiene la gente, están garantizados en la Constitución, y salga el partido que salga, triunfe el partido que triunfe, van a seguir. Pero no podemos estar cooptados o tenemos que estar ahorcados por un partido o por un candidato que no garantice el progreso de Tehuacán. Eso es absurdo, eso es autoeliminarnos, autoliquidarnos y no tener dignidad. En cuestión de política, Jesús, estos últimos días pudimos observar que hubo desbandada de priistas y acá en Tehuacán, bueno, en el estado y en Tehuacán. Y va a haber elección de presidente de partido, que va a ser mujer, porque todas son mujeres, en el Partido de Acción Nacional.
¿Quieres que toquemos el tema o ya que hayan realizado las votaciones, porque son este domingo, del PAN? Y Mira, del PRI, pues ya se fue. todos los partidos políticos tienen que renovarse constantemente. Sus mismos estatutos que le dan vida lo marcan. Pero definitivamente vuelvo a lo mismo. Si realmente tienen el consenso de los panistas, si realmente tienen el consenso de los priistas, o nada más es una élite que decide por todos y que cuando salgan como candidatos lo único que van a representar es una minoría minúscula y no el sentir de lo que antes era. Ese es un grave problema en la actualidad. Perfecto. ¿Algo más que quieres comentar, Jesús? Pues nada más agradecerte, como siempre, tu generosidad, tu visión como comunicadora y que nos dais la oportunidad de expresar nuestras ideas, acertadas o no, porque recuerda que nadie es poseedor de la verdad. Claro. La verdad es universal y todos tienen su verdad, cada que expone su verdad, y la verdad. verdad y nada más. Lo más importante que yo me siento a gusto al venir a tu programa es que puedo hablar lo que quiero hablar y como quiero hacerlo. Eso se llama libertad y eso es algo muy importante dentro de la vida de los mexicanos todavía. Ojalá no se acabe, porque hay partidos políticos que quisieran que regresáramos al autoritarismo o a las situaciones cerradas de antes. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que hoy en día tenemos tantas oportunidades de hablar, de hacerlo, que es importante porque todos debemos razonar, pensar, leer, interesarnos por esto que a lo mejor usted aborrece, que se llama política, ¿no? Ay, es que ya estoy harto, ay, es que sí, pero así como está harto, tiene que participar, tiene que conocer, tiene que involucrarse para que así podamos todos juntos sacar a este güey de la barranca, porque de otra forma no se puede. Si no nos unimos, si no nos interesamos, si no participamos, pero una participación real y desinteresada, ¿no crees? El que surjan autoridades equivocadas o nefastas, la responsabilidad es de nosotros. Porque culpamos a los partidos políticos, sí es cierto, lo tienen, pero también la tenemos nosotros porque asentimos ese tipo de decisiones. Dijiste algo muy importante hace un rato. Castigamos con el voto, pero ahorita parece que estamos premiando todo con el voto. Pues claro. Porque podemos ver por todos lados que hay muchísimos errores, hay muchos aciertos, pero también hay muchísimos errores que se han pasado, que se han sobrepasado y que se han aceptado por parte de la ciudadanía, y esa es una de las cosas que no se pueden permitir. Así es. Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Nidia, gracias, Claudia, es un gusto y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a usted, sobre todo por el favor su atención aquí en Estudio D7. Gracias a Claudia González, que se encuentra detrás de cámaras. Yo soy Nidia Hernández. Gracias a Jesús Amador Hernández Barbosa por haber estado con nosotros hablando de política y cosas peores. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.